¿Qué es real y lo real será verdad? ¿Todo lo que vemos en Internet y en tecnología será realidad? Bueno, parece que me estoy poniendo filosófica, pero esta es una pregunta que ya nos estamos haciendo muchos. Y no estoy hablando de la Matrix ni de agujeros de gusano. Es una pregunta que está en la mente de muchos en estos días. Incluso si eres un filósofo de corazón, es difícil evitar cuestionar la realidad en un mundo donde la línea entre lo real y lo virtual está más borrosa que nunca. Echa un vistazo a las personas que ni siquiera existen, pero son creadas por algoritmos y se parecen a las personas reales. Y luego está la verdad. ¿Existe la única verdad o deberíamos de cuestionarnos? ¿Es única verdad que todos debemos aceptar? ¿Qué pasa con las famosas fake news? ¿De verdad son fake? ¿De verdad son falsas? Las nuevas tecnologías están jugando un papel importante en esto. Las redes sociales y la manipulación de la información a menudo nos hacen cuestionar lo que es cierto y lo que no es. Imagina eso. Lo que ves en tu feed de noticias podría ser completamente diferente de lo que ve tu vecino. Estamos viviendo en burbujas de información personalizadas y esto puede moldear nuestra percepción de la verdad. Entonces, en un mundo en donde la realidad se mezcla con lo virtual y la realidad es tan maleable como la plastilina, ¿cómo navegamos? ¿Cómo sabemos qué es real y qué no lo es? Es un dilema existencial del siglo XXI y no hay una respuesta fácil. Por eso hoy hablaremos del futuro de la realidad. El futuro no es lo que va a pasar, sino lo que vamos a hacer. Futuro optimista, porque en un mundo en constante transformación, marcado por avances tecnológicos que desafían nuestras percepciones tradicionales, nos encontramos en una revolución que redefine el futuro. El futuro es ahora y el futuro es optimista. Hola mis queridos futuristas, los tenía un poco abandonados, pero ya estamos de vuelta aquí en el podcast Futuro Optimista. Estamos a 2 episodios de terminar esta temporada y estoy muy feliz de contarles que lo más probable es que sí haya una segunda temporada porque me ha encantado compartir estos temas con ustedes. Y aunque la comunidad va creciendo, no somos tantos, pero sé que si les sigo, pronto tendremos más de estos temas. Y bueno, pues hoy les voy a platicar del futuro de la realidad, del futuro de lo que sí es verdad, de lo que es cuestionable y de lo que tal vez algún día nos quedemos así de ¿esto será verdad o esto no será verdad? Porque en este mundo en el que vivimos lleno de desinformación y donde hay todo lo fake, el fake news, que el deepfake, bueno, pues está cada vez más difícil saber qué es real, qué no es real, qué es verdad, qué no es verdad. Dejaré el tema de las fake news para el final del podcast, pero lo primero es que quiero que comprendamos lo que significan los deepfakes, por ejemplo. Entonces, voy a comenzar esta parte primero sobre lo más importante ahorita en inteligencia artificial sobre lo que es realidad y lo que no es, porque si estamos muy cercanos a no saber qué será realidad, porque parece 100% verdad. Y bueno, pues ahorita primero vamos a comprender qué es un deepfake en imagen, en video e incluso en audio. La tecnología como los deepfakes han añadido una capa adicional de complejidad a la forma en que percibimos la verdad. Es crucial ser conscientes de estas posibilidades tecnológicas para no caer en engaños. ¿Alguna vez has visto un video de una celebridad diciendo algo que nunca diría en la vida real? Como por ejemplo, también las imágenes sexuales de Taylor Swift que fueron propagadas por todo el internet, o a Tom Cruise haciendo cosas que no te imaginabas que estaría haciendo. Bueno, pues muy probablemente no eran reales, las de Taylor Swift ni las de Tom Cruise son reales, y es posible que haya sido testigo de un deepfake. Y justamente esta tecnología que inicialmente puede parecer sacada de una película de ciencia ficción, pues hoy está aquí. No es el futuro, es súper el presente. Y tiene tanto poder de maravillar como de engañar a cualquier persona que la vea. Entonces, para esto,
¿Qué son los deepfakes? Los deepfakes son imágenes, videos, incluso audio clips generados por inteligencia artificial y machine learning, específicamente mediante algo llamado redes generativas antagónicas, por sus siglas en inglés GAN. Estas redes permiten que la IA cree contenido altamente realista que puede ser casi imperceptible e imposible de distinguir de lo real. Veámoslo a detalle. Existen los deepfakes en imágenes, que en el mundo de la imagen los deepfakes pueden generar fotos de personas que nunca han existido o modificar imágenes de gente real para ponerlas en contextos completamente nuevos. Imagina una herramienta que puede crear una foto de ti escalando el Everest sin haber salido de tu casa. También están los deepfakes en video, que aquí es donde los deepfakes de verdad brillan, porque aterrorizan un poco. Mediante el uso de IA se puede alterar videos para hacer que parezcan que alguien está diciendo algo que nunca dijo, desde políticos hasta celebridades. Nadie está a salvo de ser sujeto de un video de deepfake. Y por último, los deepfakes de audio, que la manipulación no solamente se detiene en la parte visual, sino que los deepfakes de audio implican clonar la voz de una persona para hacer grabaciones de audio de esa persona diciendo cualquier cosa que el creador del fake desee. Y esto puede ser especialmente problemático cuando se usa para simular conversaciones que nunca ocurrieron o conversaciones de personas que tienen alto grado político o celebridades, cosas que parecerían que son reales. Y entonces, ¿cuál es el impacto de los deepfakes hoy en el presente y hacia el futuro? Pues la habilidad para alterar la realidad plantea serias preguntas éticas y prácticas. Pero entonces, de nuevo, la pregunta del millón. ¿Cuál es el lado optimista y hacia el futuro de hacia dónde van los deepfakes y cómo está asociado con el futuro de la realidad, que al final es el tema de hoy? Bueno, pues por el lado positivo, los deepfakes son utilizados en cine y televisión para revivir incluso actores fallecidos o mejorar el doblaje de idiomas en películas. Esto puede tomarse positivo o negativo, pero veámoslo que lo hicieron correctamente, de una forma ética, y podemos tener mejores traducciones, podemos tener mejores audios e incluso pues tener actores en películas que a lo mejor era difícil que actuara o que se necesitaba rejuvenecer o algún tema que sí tenga permiso del protagonista. También se pueden usar en la parte de la medicina, que los deepfakes están empezando a tener aplicaciones, especialmente en la formación médica y simulaciones quirúrgicas. Utilizando deepfakes, los educadores van a crear simulaciones de procedimientos médicos que son increíblemente realistas, permitiendo a los estudiantes de medicina practicar técnicas en un entorno controlado y altamente realista, sin riesgo para los pacientes reales. Otro tema del futuro es en contenido en publicidad, pues va a existir una personalización extrema en publicidad. Las empresas van a crear anuncios de los personajes, que los personajes del video se parezcan o incluso hablen con el espectador, proporcionando una experiencia de usuario profundamente personalizada y potencialmente más efectiva. O sea, que en el futuro los anuncios, la publicidad que veas en las calles va a estar personalizada conforme lo que tú necesites ver, y aunque existe un actor detrás o una actriz detrás, ese actor va a decir lo que tú necesitas escuchar respecto a tus gustos y tus intereses. Así como hoy lo hace Amazon enseñándote las cosas que tú deberías comprar respecto a tus gustos e intereses, o como lo hace Netflix enseñándote películas y series respecto a tus gustos e intereses, igual va a pasar con la publicidad en calle o la publicidad que te aparece en las pantallas, porque va a haber algo que puede hacerlo, y estos son los deepfakes. También otra de las formas en las que va a ayudar al futuro, o que va a pasar en el futuro respecto a los deepfakes, es en educación personalizada.
se van a generar contenidos personalizados para estudiantes, adaptando explicaciones y ejemplos a sus necesidades específicas. Profesores virtuales utilizarán el lenguaje que mejor resuene con cada estudiante, facilitando un aprendizaje más afectivo y atractivo. También se utilizará en simulaciones de escenarios, por ejemplo, escenarios de crisis, en entrenamientos para situaciones de emergencias, como desastres naturales o crisis médicas. Los deepfakes pueden crear simulaciones hiperrealistas que preparen mejor a los trabajadores de emergencia y médicos. En creación de modelos virtuales para moda y diseño. En la industria de la moda, los deepfakes pueden ser utilizados para crear modelos virtuales, permitiendo a los diseñadores y marcas mostrar sus prendas en varios tipos de cuerpo y rasgos sin necesidad de múltiples sesiones de fotos con modelos reales. Esto no solamente ahorra tiempo y recursos, sino que también promueve una mayor inclusividad visual. Y finalmente, otra de las formas en la que lo veremos en el futuro, un futuro optimista, será en la inclusión, porque ayudará a esfuerzos de inclusión permitiendo la representación de diversidad en medios y publicidades sin incurrir en grandes costos adicionales. Entonces, ¿cómo nos defenderemos de los deepfakes? Pues primero en educación. Comprender lo que son y cómo funcionan es el primer paso para no caer en engaños. Luego, verificar siempre las fuentes de información sospechosa y usar herramientas tecnológicas diseñadas para detectar deepfakes. Los deepfakes nos recuerdan que mientras la tecnología avanza a pasos agigantados, nuestra capacidad crítica para cuestionar y verificar la información debe de evolucionar igual de rápido. Así que, la próxima vez que te encuentres con un clip sorprendente de tu celebridad favorita o un político, tómate un momento para preguntarte, ¿esto es real? El desarrollo de herramientas como Fake Catcher de Intel está a un paso importante para contrarrestar los efectos negativos de los deepfakes en nuestra percepción de la realidad. Ahora, estos son otros ejemplos concretos de tecnologías emergentes que están ayudando a esclarecer lo real y combatir la desinformación. Por ejemplo, como les decía, con la herramienta Fake Catcher, que es una tecnología de verificación de contenidos de Intel que detectan deepfakes en videos en tiempo real, analizando patrones sutiles en el flujo sanguíneo en el video que no pueden ser replicados por algoritmos de deepfake. En este tipo de tecnología es crucial para verificar la autenticidad de contenidos multimedia. También en otra tecnología es el blockchain para la integridad de la información. El uso de tecnología blockchain puede asegurar la autenticidad de la información digital. Al almacenar datos de manera descentralizada y con hashes criptográficos, se garantiza que una vez que algo se registra, no puede ser alterado sin que quede rastro, lo cual es fundamental para combatir la manipulación de información y de noticias falsas. En la realidad aumentada y en la educación, la realidad aumentada se está utilizando para enriquecer la educación, permitiendo a los estudiantes ver simulaciones y reconstrucciones históricas o científicas en tiempo real, lo que proporciona una forma más inmersiva y veraz de aprender sobre el mundo. La IA para el fact-checking también se va a utilizar, entonces no todo lo que tenga que ver con inteligencia artificial es malo, sino que también la inteligencia artificial para checar casos, que son herramientas avanzadas de inteligencia artificial que están siendo desarrolladas para ayudar a verificar hechos automáticamente, analizando grandes volúmenes de datos para confirmar la veracidad de las afirmaciones. Plataformas como Snopes o factcheck.org utilizan IA para ayudar en sus esfuerzos de verificación de IA también. Entonces, la IA utiliza IA para ver si para ver si una persona ha utilizado IA para hacer algo fake o algo no real. También habrá tecnología de voz sintética y su regulación. Mientras que la tecnología de voz sintética puede crear voces indistinguibles de las reales, también está surgiendo iniciativas para regular y marcar claramente las voces sintéticas
para asegurar que los usuarios sepan cuándo están escuchando a una IA en lugar de una persona real. En las cámaras inteligentes y software de edición ético, nuevos desarrollos en cámaras y software de edición incluyen características diseñadas para mantener la integridad del contenido visual, como marcas de agua digitales que identifican si una imagen ha sido modificada. Sin embargo, es esencial fomentar la educación y el pensamiento crítico para que las personas puedan discernir la verdad en un mundo donde la manipulación digital es cada vez más sofisticada. Pero entonces, ¿qué pasa si no todas las personas tenemos esta capacidad de pensamiento analítico? Las personas con mayor nivel de pensamiento analítico son mejores personas para discernir, más bien son mejores para discernir entre las noticias reales y las falsas. Independientemente de su ideología política, esto sugiere que el desarrollo de habilidades en pensamiento crítico y analítico es clave para poder evaluar la información de manera efectiva y no caer en la trampa de las noticias falsas y la desinformación. Esto me lleva entonces a hablar del tema que les decía en un principio, que son las fake news o las noticias falsas. Y es que la proliferación de las noticias falsas es un problema muy serio, porque puede influir en la opinión pública, moldear comportamientos políticos y sociales y alterar significativamente la percepción de la realidad. Es urgente abordar este problema porque vivimos en una era donde la información se comparte a una velocidad sin precedentes gracias al Internet y las redes sociales, lo que facilita la difusión de información errónea. Las noticias falsas no son simplemente errores honestos en la información. A menudo sí son creadas intencionalmente para engañar. Esto puede ser con fines políticos, para manipular elecciones o para polarizar debates, o con fines económicos como influir en los mercados o promover productos mediante engaños. La capacidad de estas noticias para esparcirse rápidamente a través de plataformas digitales amplifica su impacto, haciendo aún más difícil para los individuos discernir entre lo que es real y lo que no es. Combatir las noticias falsas requiere un enfoque muy multifacético. Educación en alfabetización mediática para enseñar a la gente cómo verificar fuentes y entender el contexto. Regulaciones más estrictas sobre la difusión de información falsa en plataformas digitales y un compromiso más firme de los medios de comunicación para verificar los hechos antes de publicar. Entonces, ¿cuál es el futuro de la realidad y qué tiene que ver con las fake news? ¿Cuál es el futuro de las noticias falsas en la realidad? Pues es que en el futuro sí habrá más. De hecho, miles e incluso millones de publicaciones diarias que sean falsas, inventadas, que no sepamos distinguir entre lo que es realidad y lo que es falso. La parte optimista de esto, claro, es que cada vez hay más tecnología que nos permitirá corregirlo. Pero la parte que creo que tenemos que poner cuidado hoy es que nuestro pensamiento crítico tiene que ser más cercano a nosotros. Tenemos que ayudarnos a crear un mejor pensamiento crítico. Déjenme les dejo un dato. Y es que en general la humanidad falló en enseñar la comprensión de lectura y también las ciencias y las matemáticas, pero de eso no voy a hablar hoy. Y esto lo pudimos ver a través de la prueba PISA, que es la que nos da la información sobre los estudiantes del mundo en todos lados y sobre todo en Latinoamérica estamos abajo del promedio. Entonces, algo como la comprensión de lectura, que es lo que ayuda al pensamiento crítico, nos permite discernir, analizar, evaluar la información que consumimos diariamente. Sin una sólida capacidad de comprensión de lectura, nos volvemos más vulnerables a la desinformación y más susceptibles a ser manipulados por las noticias falsas. Es fundamental que reforcemos la educación en estas habilidades críticas desde una edad temprana. Esto no solo implica mejorar los programas educativos, sino que también integrar el pensamiento crítico en todos los aspectos de educación, desde la ciencia hasta las humanidades. Enfocarnos en mejorar la comprensión de lectura y el análisis crítico en los estudiantes
no solo los preparará mejor para enfrentar los desafíos del futuro, sino que también les equipará con las herramientas necesarias para navegar en un mundo donde la información es abundante, pero frecuentemente engañosa. Debemos comprometernos como sociedad a esta tarea, invirtiendo en educación y fomentando un enfoque crítico y cuestionador en nuestras interacciones cotidianas con los medios. Y no nos vayamos tan lejos, no solamente el futuro de la realidad cambiará con las fake news, sino que también con la manipulación del contenido que es verdad, pero que es manipulado a la conveniencia de quien lo lee según su visión política. El ejemplo más claro de esto fue Cambridge Analytica, que ha sido uno de los ejemplos más claros e impactantes de cómo la tecnología y el uso de algoritmos pueden manipular la realidad política y la realidad social. Aquí te cuento cómo se desarrolló ese escenario y qué implicaciones tuvo. Vamos a los antecedentes. Cambridge Analytica era una empresa británica de análisis de datos que combinó la minería de datos y el análisis de grandes volúmenes de información con comunicaciones estratégicas durante los procesos electorales. La empresa es más conocida por su papel de la campaña presidencial de Donald Trump en 2016 y su involucramiento en el referendo del Brexit. El uso de datos. Cambridge Analytica utilizó datos personales recopilando millones de perfiles de Facebook sin el consentimiento de sus dueños. Seguramente por ahí tienen el perfil de alguno de ustedes, incluso míos, Eso fue posible mediante un aplicativo de quiz que, bajo la fachada de test psicológico, estoy haciendo comillas, accedía no solo a la información del usuario que participaba en el quiz, sino que también a la de sus amigos en Facebook, multiplicando así exponencialmente la cantidad de datos recopilados. Ahora hablemos de la manipulación mediante algoritmos que hizo Cambridge Analytica, que nos va a servir de ejemplo para lo que podría ocurrir en el futuro. Utilizando estos datos, Cambridge Analytica pudo crear perfiles psicológicos detallados de los votantes. Estos perfiles permitieron a los operadores de campañas dirigir mensajes políticos personalizados con una precisión extraordinaria. Mediante algoritmos sofisticados, identificaron a votantes indecisos en distritos clave y les bombardearon con anuncios personalizados que tocaban fibras emocionales específicas que eran basadas en sus miedos, intereses y sobre todo en sus valores. Esto trajo un cambio de realidad, y aquí es donde tenemos que estar muy pendientes en el futuro de la realidad y de la verdad, porque con esto hay un cambio de realidad política. Y es que el impacto de esta estrategia fue monumental. No solo influyó en la percepción pública de los candidatos, sino que también pudo haber afectado los resultados de las elecciones presidenciales en Estados Unidos y el referendo sobre la membresía en Reino Unido en la Unión Europea. Al jugar con la percepción y la información, Cambridge Analytica mostró cómo los datos personales y los algoritmos pueden ser utilizados para manipular la realidad, lo que me hace cuestionarme, de nuevo, la poderosa influencia de los algoritmos y el Big Data en la sociedad contemporánea, y sobre todo, la importancia del pensamiento crítico para el futuro. Y es que no sé cuántas veces he dicho pensamiento crítico, pero si hay algo que yo les puedo decir, queridos futuristas, que es el futuro de la realidad, es tu propio pensamiento crítico. Y es que hoy entiendo profundamente la importancia del pensamiento crítico en nuestra interacción diaria con los medios y las redes sociales. En un mundo donde la información y la desinformación se difunden con igual facilidad a través de plataformas digitales, la capacidad de analizar críticamente lo que consumimos se vuelve crucial. Y en la era de la posverdad en la que vivimos, se caracteriza por situaciones en las que los hechos objetivos influyen menos en la información de opiniones públicas que los llamados a la emoción y creencias personales. En este contexto, las noticias falsas y los algoritmos sí juegan un papel significativo para ser diseñadas no solo para informar, sino para manipular emociones y reforzar prejuicios existentes. Los individuos con habilidades de pensamiento analítico elevadas, que suelen medir a través de pruebas de reflexión cognitiva, tienen una mejor capacidad para discernir entre lo falso y lo verdadero. Esto es vital porque en la práctica significa que pueden navegar mejor
el vasto mar de desinformación sin ser engañados por las noticias que parecen reales, pero que están sesgadas o son completamente falsas. El fomento a estas habilidades no solo es un desafío individual, sino que también un imperativo educativo y social. Las escuelas, las universidades y otras instituciones educativas sí juegan hoy un papel fundamental en enseñar a los estudiantes no solo a pensar críticamente, sino que también a verificar sus fuentes, entender el contexto en el que se produce la información y reconocer los posibles sesgos en los reportes de noticias y en las redes sociales. Yo, como una persona interesada en la ciencia y la tecnología y como creadora de contenido que educa sobre estos temas, veo una necesidad urgente de promover el pensamiento analítico y crítico. Ahora, en la parte optimista, para mí es muy positivo ver que claramente sí estamos preocupándonos por esto. El futuro de las organizaciones y escuelas sí se están preocupando por esto y ya hay bastante gente que está pues creando tecnología, más bien industria que está creando tecnología para que podamos identificar y además ayudarnos a pensar más críticamente. Y esto no solo permitirá defender nuestra propia mente contra la desinformación, sino también contribuir a una sociedad más informada y menos polarizada. Pero aquí está el truco. La clave podría ser mantener una mente crítica, cuestionar lo que vemos y aprender a separar la realidad de la ficción. El otro día me preguntaban que cuál creía que serían las profesiones del futuro. Yo creo que las que tengan que ver con el análisis crítico y el pensamiento crítico. A medida que vamos hacia el futuro, nuestro entendimiento de la realidad y la verdad seguirá evolucionando. Y así, quién sabe qué nos depara el futuro de la realidad. Si les gustó este contenido, síganme para más en Futuro Optimista. También aquí, si lo están viendo en el canal de YouTube, síganme como Ana Karen Ramírez. Aquí pueden encontrar el podcast o en Spotify como Futuro Optimista. Y de nuevo, les recuerdo que un like, un comentario siempre ayuda muchísimo. Denle suscribirse y nos vemos para el último episodio de este podcast en una semana más, que hablaremos del futuro del futuro. Espero que les haya gustado el futuro de la realidad y el futuro de la verdad. ¡Adiós! El futuro es ahora y el futuro es optimista.